Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Jalil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu, noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Fanfiction. Un encuentro inesperado entre Jalil Ibrahim Ceyhan y Ruya despierta emociones. Esta historia es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. El cielo de Estambul comenzaba a teñirse de tonos anaranjados cuando Jalil Ibrahim Ceyhan decidió dar un paseo lejos del bullicio de la ciudad. Después de semanas de intenso trabajo, buscaba un momento de tranquilidad para ordenar sus pensamientos. Mientras caminaba por un parque junto al mar, una melodía de violín llamó su atención. El sonido era tan delicado que parecía detener el tiempo. Al acercarse, vio a una joven interpretando la pieza con una pasión extraordinaria. Era Ruya. Hacía años que no se veían. Ella levantó la mirada y, por un instante, ambos quedaron inmóviles. Ninguno esperaba aquel encuentro. El silencio hablaba más que cualquier palabra. No imaginé volver a verte aquí, dijo Jalil con una sonrisa serena. Yo tampoco. A veces la vida tiene formas muy curiosas de sorprendernos, respondió Ruya. Decidieron caminar juntos por la orilla. Recordaron momentos del pasado, compartieron anécdotas y rieron como si el tiempo no hubiera pasado. Sin embargo, ya no eran las mismas personas. Ambos habían cambiado, habían madurado y aprendido a valorar los pequeños detalles de la vida. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, Jalil confesó que nunca había olvidado la amistad sincera que los unía. Las personas especiales siempre dejan una huella, dijo con sinceridad. Ruya sonrió con emoción. Tal vez algunas historias no terminan, simplemente esperan el momento adecuado para escribir un nuevo capítulo. La conversación continuó durante horas. Hablaron de sueños, proyectos y de todo aquello que el destino había puesto en sus caminos. No hubo promesas ni grandes declaraciones, solo la sensación de que aquel encuentro había llegado exactamente cuando ambos lo necesitaban. Antes de despedirse, Jalil le regaló una pequeña libreta que llevaba consigo. Escribe en ella todo aquello que quieras recordar. Los recuerdos más bonitos merecen quedarse para siempre. Ruya aceptó el regalo con una sonrisa llena de gratitud. Y tú no dejes de perseguir aquello que te hace feliz. Se abrazaron brevemente antes de tomar caminos diferentes. Ninguno sabía cuándo volverían a verse, pero ambos sintieron que aquella tarde había sanado viejas emociones y abierto la puerta a nuevas ilusiones. Mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, Jalil miró una última vez hacia el paseo marítimo. Ruya ya no estaba allí, pero la melodía del violín seguía resonando en su memoria, recordándole que algunos encuentros inesperados tienen el poder de cambiar el corazón para siempre. Quizás el destino aún guardaba muchas páginas por escribir. Fanfiction. Un encuentro inesperado entre Jalil Ibrahim Ceyhan y Ruya despierta emociones. Esta historia es una obra de ficción.
Los acontecimientos, diálogos y situaciones han sido creados únicamente con fines de entretenimiento y no representan hechos reales. La lluvia acababa de detenerse sobre las calles de Estambul. El aire fresco envolvía la ciudad mientras Jalil Ibrahim Ceyhan caminaba sin rumbo fijo, disfrutando de un raro momento de tranquilidad después de una intensa jornada de trabajo. Al doblar una esquina cerca de una pequeña librería, vio a una joven intentando recoger varios libros que habían caído al suelo por culpa del viento. Sin pensarlo dos veces, se acercó para ayudarla. ¿Te encuentras bien?, preguntó con una sonrisa amable. La joven levantó la vista y ambos quedaron sorprendidos. Jalil, susurró ella. Ruya. No puedo creerlo. Habían pasado muchos años desde la última vez que se vieron. La vida los había llevado por caminos diferentes, pero aquel encuentro inesperado parecía haber detenido el tiempo. Entraron en una acogedora cafetería para refugiarse del frío. Entre tazas de café y el aroma de los libros antiguos comenzaron a recordar viejas conversaciones, sueños compartidos y momentos que ambos creían olvidados. La vida cambia muy rápido, dijo Ruya mientras observaba la lluvia caer de nuevo tras la ventana. Sí, pero algunas personas dejan recuerdos que nunca desaparecen, respondió Jalil. Las horas transcurrieron sin que ninguno de los dos lo notara. Hablaron de sus proyectos, de los desafíos que habían enfrentado y de las lecciones que el tiempo les había enseñado. Ruya confesó que siempre había admirado la determinación de Jalil para perseguir sus metas. Él sonrió con humildad. Todos necesitamos a alguien que crea en nosotros, incluso cuando nosotros mismos dudamos. Al salir de la cafetería, el cielo comenzaba a despejarse. Un hermoso atardecer iluminaba el Bósforo con tonos dorados y anaranjados. Caminaron juntos unos minutos en silencio, disfrutando del paisaje. Antes de despedirse, Jalil le dijo: no sé si el destino quiso que nos encontráramos hoy por casualidad o por alguna razón especial, pero me alegra que haya ocurrido. Ruya respondió con una sonrisa llena de emoción. A veces los mejores momentos llegan cuando dejamos de esperarlos. Intercambiaron un último abrazo antes de seguir caminos distintos. Mientras Jalil continuaba su paseo, comprendió que algunas personas aparecen en el momento preciso para recordarnos que los recuerdos más valiosos nunca desaparecen por completo. Ruya, por su parte, caminó con una sonrisa serena, convencida de que aquel encuentro inesperado no era el final de una historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo lleno de esperanza. Quizá el destino vuelva a reunirlos algún día. Hasta entonces, ambos conservarán el recuerdo de una tarde que transformó sus corazones y les devolvió la ilusión de creer en las sorpresas de la vida. Fanfiction. Un encuentro inesperado entre Jalil Ibrahim Ceyhan y Ruya despierta emociones. Esta historia es completamente ficticia. Todos los acontecimientos y diálogos han sido creados con fines de entretenimiento. La ciudad de Estambul despertaba lentamente bajo un cielo azul brillante. Era una mañana tranquila cuando Jalil Ibrahim Ceyhan decidió visitar una pequeña galería de arte para desconectar de la rutina. No esperaba que aquel día fuera a cambiar por completo su estado de ánimo.
Mientras observaba una colección de pinturas inspiradas en el mar, una voz conocida rompió el silencio. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Jalil se giró lentamente y, frente a él, estaba Ruya. Durante unos segundos ninguno de los dos encontró las palabras adecuadas. Solo intercambiaron una sonrisa sincera, de esas que aparecen cuando el corazón reconoce a alguien especial. Este es nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.